El anuncio duró menos de un minuto, pero su impacto emocional pareció lo suficientemente poderoso como para remodelar el futuro de la monarquía para siempre. Según los informes detrás de los muros fuertemente custodiados del palacio, la princesa Catalina escuchó cómo las palabras que había temido en silencio finalmente se volvieron imposibles de ignorar. Según el relato, los médicos del rey Carlos habían realizado una evaluación profundamente preocupante de su condición que sugería que su salud se había deteriorado significativamente y que el camino a seguir se había vuelto mucho más incierto de lo que nadie esperaba. En ese momento de tranquilidad, el futuro ya no parecía distante, de repente se sintió dolorosamente cercano. La actualización médica describía una situación que parecía mucho más grave de lo que habían sugerido declaraciones públicas anteriores. Según el informe, el tratamiento en curso ya no estaba produciendo los resultados que los médicos esperaban y se había hecho la difícil recomendación de que el rey se retirara indefinidamente tanto de las apariciones públicas como de las responsabilidades constitucionales. Los deberes constitucionales se refieren a las responsabilidades oficiales que solo el soberano puede realizar o autorizar, incluidas decisiones estatales importantes, aprobaciones formales y obligaciones ceremoniales que mantienen en funcionamiento la maquinaria de la monarquía. Para Catherine, esas palabras cuidadosamente elegidas tenían un peso emocional mucho mayor del que revelaba su lenguaje tranquilo. Según los informes, William permaneció junto a la puerta cerrada observando a su esposa luchar por estabilizar su respiración, después de leer el resumen. La había llevado a una tranquila sala de estar del castillo de Windsor, lejos de los miembros del personal, los fotógrafos, y la interminable actividad que normalmente rodeaba la vida real. Windsor ha sido durante mucho tiempo residencia familiar y una de las casas reales en funcionamiento más antiguas de la monarquía, lo que la convierte en un lugar donde a menudo se desarrollan momentos profundamente personales, junto con asuntos de importancia constitucional. Ese contraste hizo que la noticia pareciera desgarradoramente privada e históricamente significativa. Según se informa Catherine, bajó el documento solo después de leer su último párrafo, 2 veces, como si repetir las palabras pudiera cambiar de alguna manera su significado. El lenguaje siguió siendo mesurado, respetuoso y cuidadosamente controlado, pero cada frase parecía llevar el peso inconfundible de la difícil realidad. Ella susurró en voz baja que Charles había prometido que permanecería fuerte el tiempo suficiente para guiar a la familia en lo que viniera después. La esperanza contenida en esas promesas anteriores de repente se sintió dolorosamente frágil. William instintivamente dio un paso hacia ella con la esperanza de ofrecerle consuelo antes de que el silencio se volviera abrumador. Antes de que pudiera hablar, Catherine supuestamente se cubrió la cara, incapaz de evitar que las emociones que tanto había luchado por contener finalmente aparecieran. Su compostura desapareció en un instante, y con ello los propios temores de William se volvieron más difíciles de ocultar. Aún así, se obligó a permanecer firme porque en ese momento ella necesitaba la tranquilidad de un marido mucho antes de que el país algún día pudiera esperar la confianza de un rey. Según se informa, la atmósfera se volvió aún más pesada cuando William compartió detalles que no habían aparecido en el anuncio público. Durante una sesión informativa médica confidencial, los médicos del rey supuestamente habían advertido a sus familiares inmediatos que se prepararan para cambios repentinos e impredecibles en su condición. Aunque Charles permaneció consciente y siguió recibiendo atención, nadie podía predecir con seguridad qué tan rápido podrían evolucionar las circunstancias. Esas palabras transformaron la preocupación en algo mucho más difícil de soportar. William luego reveló otro detalle que pareció profundizar la gravedad emocional del día. Según el relato, antes de que se hiciera público el anuncio de Palacio, Carlos solicitó reuniones privadas por separado con Guillermo y Catalina antes del atardecer. La petición sonó inusualmente deliberada, casi como si el rey quisiera hablar mientras el tiempo todavía se lo permitía.
sugirió que lo que no se dijo podría importar incluso más que el propio informe médico. Todavía tratando de recomponerse, Catherine supuestamente hizo una pregunta que inmediatamente cambió la atmósfera dentro de la habitación. Quería saber si le habían contado todo a la reina Camilla. William vaciló antes de responder y explicó que si bien según los informes, Camilla había sido informada sobre la gravedad de la condición del rey, aún no le habían dicho el propósito completo de esas conversaciones privadas. Esa omisión, ya sea práctica o intencionada, pareció crear otra capa silenciosa de incertidumbre dentro de una situación ya de por sí dolorosa. Para Catherine, las lágrimas representaron algo mucho más profundo que una reacción a noticias médicas alarmantes. Detrás de cada declaración oficial había una familia que enfrentaba promesas, responsabilidades y decisiones que cambiarían sus vidas y que nunca habían estado realmente preparadas emocionalmente para heredar. Los anuncios públicos podrían explicar los procedimientos constitucionales, pero nunca podrían capturar plenamente la realidad emocional que se desarrolla detrás de las puertas cerradas del palacio. La monarquía enfrentaba un desafío constitucional, pero una familia enfrentaba silenciosamente la posible pérdida de alguien a quien amaba profundamente. Para el público en general, el rey Carlos seguía siendo el soberano cuya salud se había convertido en un asunto de preocupación nacional. Dentro del palacio, sin embargo, representaba algo infinitamente más personal: un esposo, un padre, un abuelo, y el centro emocional que mantenía unidas. Relaciones que a menudo parecían frágiles, incluso en tiempos más saludables. Según se informa, el dolor de Catherine reflejaba no solo preocupación por la institución, sino también un profundo afecto por el hombre mismo. Estaba viendo a alguien a quien respetaba desaparecer gradualmente detrás de restricciones médicas, horarios cuidadosamente administrados y conversaciones cada vez más privadas. Cuando, según los informes, Catherine entró en su habitación, Charles notó la emoción en sus ojos casi de inmediato. Según la narración, intentó aligerar el momento con un comentario amable con la esperanza de aliviar la tensión antes de que los abrumara a ambos. Se encontró recordando un capítulo anterior de su propia vida, cuando él se había acercado a ella durante su difícil viaje de salud, no como un monarca dando instrucciones, sino simplemente como alguien que entendía la incertidumbre, la vulnerabilidad y el miedo. De repente esos recuerdos se volvieron imposibles de separar del presente. También recordó las formas silenciosas en que, según se decía él, la había protegido de presiones innecesarias cada vez que las expectativas del público se volvían abrumadoras. Durante los períodos difíciles, a menudo, había fomentado la paciencia en lugar de la actuación, permitiendo que su espacio se recuperara sin exigir apariencias que no se sentía preparada para hacer. Ese apoyo había permanecido en gran medida invisible para el público, pero su impacto emocional permaneció con ella. Ahora, de pie, junto a su cama, ya no veía solo al rey, veía al hombre que una vez la había protegido silenciosamente. Según los informes, Charles tomó su mano y le pidió suavemente que no llorara frente a él. Catherine intentó sonreír, pero cuando sus manos se encontraron, notó el ligero temblor en sus dedos. Ella bajó la cabeza y le tomó la mano con las suyas sin querer dejarle ver lo asustada que se había vuelto. A veces el silencio expresaba mucho más que las palabras. Según el relato, Charles pareció comprender que su tristeza iba más allá de la preocupación por su salud únicamente. Reconocía que cada empeoramiento de su condición imponía a William una responsabilidad adicional, responsabilidades que ni el padre ni el hijo habían deseado afrontar en tales circunstancias. Las lágrimas de Catherine reflejaron compasión por ambos a la vez. Lamentaba no solo lo que podría perderse, sino todo lo que pronto podría exigirse de las personas que más amaba. Según los informes, William llevaba una carga emocional que le resultaba casi imposible expresar públicamente. De un lado estaba su padre, cuya salud parecía cada vez más incierta. Por el otro, las responsabilidades que aguardaban al heredero directo al trono. El heredero directo es la primera persona en la línea de sucesión que se espera que se convierta en el próximo monarca,
Y esa realidad constitucional de repente se sintió menos como un honor que como un peso inminente. Quería desesperadamente seguir siendo un hijo el mayor tiempo posible, pero la institución que lo rodeaba ya había comenzado a prepararlo silenciosamente para convertirse en algo más. Según la narración, la reina Camilla esperó en la sala contigua mientras sus asistentes se movían discretamente entre reuniones privadas. Como reina consorte, su función es apoyar al monarca personal y públicamente, sin ejercer ella misma la autoridad constitucional del soberano, dejando muchas decisiones fuera de su influencia directa. Según los informes, sintió conversaciones importantes que se desarrollaban a puerta cerrada y temió que cada momento que pasaba pudiera reducir lentamente el lugar que ocupaba junto al hombre que amaba. Charles sabía que ella estaba esperando, pero continuó hablando primero con los demás. Mientras tanto, según los informes, Catherine decidió no contarle al príncipe George todo lo que había aprendido. Temía que explicar demasiado y demasiado pronto obligaría al joven heredero a afrontar las realidades de la sucesión antes de estar emocionalmente preparado para comprenderlas. William compartía esa preocupación y creía que se debía proteger la infancia siempre que fuera posible. Sin embargo, ambos padres comprendieron en silencio que ese silencio solo podría durar un tiempo. Entonces, según los informes, William notó algo descansando junto a la cama de Charles que inmediatamente llamó su atención. Era la conocida caja roja cerrada con llave que se utilizaba en la monarquía para guardar documentos gubernamentales, correspondencia oficial y documentos constitucionales confidenciales. Según el relato, esta caja en particular contenía instrucciones escritas separadas destinadas a William, Catherine, Camilla y la princesa Anne. Su presencia sugirió que los preparativos ya habían avanzado mucho más de lo que nadie había reconocido abiertamente. Luego, según los informes, Charles hizo una solicitud inesperada. Quería que Catalina permaneciera en la habitación durante una conversación en la que normalmente solo participarían el soberano y el heredero directo. William miró hacia su esposa y por un breve momento ninguno necesitó decir una palabra, porque ambos entendían el significado de lo que estaba sucediendo. Cualquier cosa que Carlos pretendiera discutir parecía destinada a moldear no solo su familia, sino también el futuro inmediato de la propia monarquía. Para entonces el ambiente había cambiado por completo. La familia había entrado creyendo que se estaban reuniendo en torno a un rey, cuya salud requería cuidadosa atención. Pero ahora la discusión parecía apuntar hacia algo mucho más amplio que el simple tratamiento médico. Según la narración, Carlos ya había comenzado a prepararse para cambios que podrían remodelar la monarquía antes de lo que nadie fuera del palacio imaginaba. La reunión había pasado silenciosamente de la preocupación a la preparación. El anuncio de palacio pareció repentino para el mundo exterior, pero según el relato, la verdadera crisis había comenzado varios días antes, durante una reunión familiar privada en Windsor. No hubo cámaras ni declaraciones oficiales ni indicios de que la historia pudiera estar desarrollándose en torno a una mesa normal de almuerzo. Solo parientes cercanos, una tetera de plata pulida, una conversación tranquila y una atmósfera que inicialmente parecía completamente rutinaria. Al parecer, ninguno de los presentes esperaba que una tarde tan normal pudiera cambiarlo todo. Según los informes, Carlos había estado hablando con confianza sobre regresar a sus deberes reales en un futuro cercano, cuando la atmósfera cambió sin previo aviso. Según la narración, sus palabras de repente fallaron. La fuerza pareció abandonar una de sus manos y la taza de té, que había estado sosteniendo, se resbaló inesperadamente de sus manos. La sala quedó en silencio casi instantáneamente, cuando la preocupación reemplazó a la conversación. Se decía que Catherine fue la primera persona que se dio cuenta de que esto no era simple agotamiento, sino algo mucho más serio. Al mirar atrás, los presentes empezaron a preguntarse si el rey había estado ocultando mucho más que un cansancio normal.
Pequeños signos que alguna vez parecieron insignificantes, de repente parecieron conectados formando un patrón que nadie había reconocido completamente en ese momento. Las confiadas apariciones públicas, las sonrisas tranquilizadoras y las declaraciones cuidadosamente medidas pueden haber ocultado luchas que solo eran conocidas por un círculo muy pequeño. Si el relato es exacto, Carlos no solo había estado ocultando su cansancio en silencio, había estado llevando una carga mucho más pesada de lo que cualquiera fuera de los muros del palacio podría haber imaginado. Había luchado contra el cansancio, había perdido la concentración durante las conversaciones y había experimentado una debilidad repentina. Sin embargo, siguió insistiendo en que su agenda debería permanecer sin cambios. Los deberes reales significaban las responsabilidades públicas ceremoniales y constitucionales que desempeñaba el monarca. Reducirlos habría indicado que su condición se había vuelto mucho más grave de lo que la familia creía. Catherine y William habían aceptado su confianza porque él continuaba discutiendo futuros compromisos, ceremonias familiares y planes para los próximos meses. El rey habló como si el tiempo todavía estuviera bajo su control. Describió su regreso a la vida pública. Cuestionó los cambios en los próximos eventos e incluso preguntó por los niños. Ese optimismo les dio esperanza. También los cegó ante el cuidado con el que manejaba la verdad. Luego el almuerzo cambió todo. Charles tomó su taza, pero sus dedos fallaron. La porcelana golpeó el suelo mientras luchaba por terminar una frase. Catherine fue la primera en moverse y le agarró el brazo cuando intentó levantarse. Ella pidió asistencia médica, mientras el monarca insistía enojado en que nadie debería crear pánico a su alrededor. William cruzó la habitación y le dijo a su padre que permaneciera sentado. El príncipe escuchó miedo debajo de la ira, y eso lo asustó más que el colapso mismo. Camilla exigió que el incidente se mantenga en privado hasta que los médicos completen sus pruebas. Sostuvo que una fuga incontrolada podría provocar una alarma nacional. Respondió que el secreto ya había puesto a Charles en peligro. El choque se agudizó cuando la reina acusó a Guillermo de tratar un episodio aterrador como una transferencia de poder. Él le dijo que no se trataba de poder. Se trataba de si su padre sobreviviría a otro episodio sin ayuda cercana. Camilla guardó silencio, pero no estuvo de acuerdo. Los exámenes de emergencia dieron la respuesta que ninguna de las partes quería. Un informe médico documentado mostró que la condición del rey había progresado más agresivamente de lo que sugerían evaluaciones anteriores. Luego su médico privado confirmó en una conversación familiar grabada que Charles había sufrido un episodio similar días antes y se había negado a informar a nadie, más allá del equipo médico. Catherine se quedó mirando la copa rota después de que los médicos la extrajeran. Se arrodilló para recoger los pedazos, pero William se los quitó de las manos temblorosas. Ninguno habló. Ambos entendieron que el sonido de la porcelana golpeando el suelo había marcado el punto de no retorno. Los fragmentos desaparecieron en cuestión de minutos, pero la ira, el miedo y las preguntas sin respuesta siguieron a Catalina directamente hasta la puerta del rey. Catalina siempre se había acercado al rey con respeto, pero respeto ya no podía significar silencio. Sin ayudantes presentes y con el pasillo cerrado afuera, entró en la habitación privada de Charles y cerró la puerta detrás de ella. Esperaba tranquilidad. En cambio hizo la pregunta que todos los demás habían evitado. ¿Por qué había ocultado la advertencia anterior? El monarca desvió la mirada. Lo que siguió no fue una conversación entre dos miembros de la realeza. Fue un enfrentamiento entre dos seres humanos asustados. Catalina le dijo a Carlos que el secreto no había protegido a la corona. Esto había dejado a William desprevenido, a Camilla sospechosa y a toda la familia dividida por el miedo. La corona significaba la autoridad pública del monarca y los deberes que conlleva, pero ella insistió en que ninguna institución podría permanecer fuerte si a las personas que la portaban se les negaba la verdad. Charles defendió su silencio con cansada honestidad. Admitió que una vez que el declive se hiciera oficial, la planificación de la sucesión comenzaría de inmediato. La planificación de la sucesión era el proceso de preparar al próximo heredero
para asumir una mayor responsabilidad si el monarca no podía servir. Temía que cada conversación se convirtiera en una despedida y que cada visita familiar se sintiera como si alguien estuviera midiendo el tiempo que le quedaba. La tristeza de Catherine se convirtió en ira. William merecía la oportunidad de seguir siendo un hijo, dijo, antes de que el palacio lo obligara a comportarse como un soberano sustituto. Charles escuchó la acusación debajo de sus palabras. Había pasado años preparando al príncipe para el deber, pero al protegerlo de una verdad, le había impuesto una carga aún más pesada. Charles finalmente admitió lo que más le asustaba. Un relato privado grabado preparado para su familia contenía la confesión que le había costado decir en voz alta. Temía dellar a William con un resentimiento no resuelto y a Catherine con la imposible tarea de mantener a todos unidos. La muerte le asustaba menos que la idea de que su familia se desmoronara después de su muerte. Catherine se negó a dejarlo retirarse. Cuando el rey alcanzó el timbre, ella puso su mano sobre él y dijo que se iría solo después de que él prometiera dejar de protegerlos con el silencio. Él miró fijamente su mano y luego lentamente apartó la suya. La promesa llegó silenciosamente, pero cambió la habitación. Charles luego reveló que sus asesores habían recomendado transferir varias responsabilidades constitucionales a William a la vez. Estos eran los deberes formales relacionados con la aprobación del gobierno, la representación nacional y las decisiones estatales urgentes. El rey también quería que Catalina se convirtiera en el puente emocional entre el príncipe Camilla, la princesa Ana y los miembros más jóvenes de la realeza. Afuera Camilla escuchó lo suficiente. La reina sorprendió a Catalina diciendo que Guillermo no podía llevar la carga solo, y las palabras sonaron como una advertencia. Se estaban tomando decisiones. Los roles estaban cambiando. Ella no había sido invitada. Catherine se fue con la verdad que había exigido. Pero más allá de la puerta cerrada, Camilla esperaba con una pregunta que amenazaba con convertir el dolor privado en una lucha por el control. La enfermedad de un monarca no crea una pausa emocional. Activa maquinaria. Los asesores comienzan a llamar, se preparan documentos constitucionales, se borran los cronogramas y la autoridad pasa silenciosamente de un par de manos a otra. Sin embargo, dentro del palacio la lucha más importante no se producía dentro de una oficina. Se estaba desarrollando entre personas que amaban a Charles de maneras muy diferentes. William creía que el deber requería una preparación inmediata. Camilla creía que proteger a su marido requería moderación. Catherine se interpuso entre ellos todavía cargando con el peso de su confesión. Los altos funcionarios actuaron rápidamente. Recomendaron que William asumiera una mayor parte de los deberes estatales, mientras que la princesa Ana asumía el control de las responsabilidades ceremoniales y logísticas urgentes. Los deberes estatales son las tareas formales realizadas para el país, incluyendo reuniones, aprobaciones y representación nacional. Las responsabilidades ceremoniales cubren eventos públicos, apariciones oficiales y tradiciones que deben continuar incluso durante una crisis privada. Charles se negó a convertirse en una figura silenciosa en su propia transición. Aunque debilitado el rey, insistió en que cada cambio contara con su aprobación personal. No permitiría que los asesores movieran la autoridad a su alrededor, como si ya estuviera ausente. Esa decisión fue importante porque la familia necesitaba saber que el cambio procedía de él, no de la presión, la ambición o el miedo. Camila se resistió a la velocidad del plan. Ella argumentó que eliminar demasiadas responsabilidades podría hacer que Charles se sintiera abandonado y destruir la determinación que aún lo mantiene comprometido. La reina habló como una esposa, pero William escuchó algo más duro. Para él su advertencia sonó como una acusación de que estaba utilizando la enfermedad de su padre para avanzar. La moderación de William comenzó a resquebrajarse. Él le dijo que no había pedido esta carga y que la entregaría instantáneamente si al hacerlo restablecía la salud de Charles. Catherine se interpuso entre ellos antes de que el dolor se convirtiera en crueldad. Recordó a ambas partes que el rey ya había dejado claros sus deseos
en una instrucción grabada preparada para la familia. Entonces Charles puso fin él mismo a la discusión. El monarca firmó una reducción inmediata de sus responsabilidades y nombró a William como el principal representante real para tareas nacionales urgentes. El príncipe actuaría públicamente donde su padre no podía, mientras que el rey conservaba la autoridad final siempre que su salud se lo permitiera. Charles añadió otra instrucción. Las decisiones familiares importantes que involucran al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis pasarían por Catherine y no por los funcionarios de palacio. La orden le dio control sobre cómo se informaba, protegía y preparaba a los niños para los cambios que se avecinaban. La princesa Ana leyó el arreglo 2 veces, se quitó las gafas y miró hacia la silla vacía de su hermano. Admitió en voz baja que Charles nunca habría aprobado tal transferencia a menos que supiera que el peligro era real. Sus palabras silenciaron a todos. William colocó el arreglo firmado sobre la mesa y se lo giró hacia Camilla. Ella no lo leyó de inmediato. En cambio, miró fijamente la silla vacía y se sentó lentamente. El poder había cambiado con el movimiento de una página, pero las verdaderas consecuencias comenzaron cuando Camilla cerró la puerta y le preguntó a Catherine si tenía intención de reemplazarla al lado de Charles. El palacio esperaba tensión por los deberes, pero no estaba preparado para la acusación emocional que siguió. Camilla no se enfrentó a Catalina como una reina defensora del protocolo. Se enfrentó a ella como una esposa aterrorizada por perder al hombre que estaba a su lado y el lugar por el que había luchado durante décadas. Catalina ya, agotada por el dolor, se negó a aceptar la responsabilidad de las decisiones que había tomado el propio Carlos. Su intercambio comenzó silenciosamente. Luego una frase expuso el miedo que ambas mujeres habían estado tratando de ocultar. Los compromisos de Charles desaparecieron del calendario en cuestión de horas. El diario de William se amplió. Si bien la princesa Ana recibió instrucciones de representar al monarca en 2 ceremonias nacionales importantes. Un diario real es el calendario oficial de deberes, reuniones y apariciones, asignadas a los miembros mayores de la familia. Cada cambio tuvo peso, porque cada evento cancelado le decía al público que la condición del rey ya no era estable. Los miembros del personal también fueron reasignados en torno a William, mientras que la casa de Charles se redujo al apoyo médico personal y constitucional. El apoyo constitucional significaba los asesores que ayudaban al monarca a gestionar los deberes formales vinculados al gobierno y al Estado. El palacio lo llamó preparación práctica. Camilla vio a extraños reorganizar la vida de su marido mientras él todavía luchaba por seguir siendo parte de ella. Camilla acusó a Catalina de involucrarse demasiado en las decisiones relativas a Carlos. Advirtió que la simpatía pública podría convertirse rápidamente en influencia, y que la influencia podría remodelar la familia desde que alguien comprendiera las consecuencias. La voz de la reina permaneció controlada al principio, pero el miedo agudizó cada palabra. Catalina rechazó la acusación. Dijo que no quería obtener ninguna autoridad mediante el sufrimiento y que renunciaría a cada nueva responsabilidad si al hacerlo restablecía la salud del rey. La princesa le recordó que Carlos había tomado las decisiones él mismo y había registrado sus instrucciones para que nadie pudiera torcer sus deseos más tarde. La moderación de Camilla finalmente se rompió. Preguntó si Catherine entendía lo que significaba ver a un marido desvanecerse mientras extraños reorganizaban su futuro. La princesa se acercó y respondió entre lágrimas que entendía más de lo que la reina creía. Camilla luego reveló la desesperación privada que Charles había expresado durante una conversación grabada entre ellos la noche anterior. Había preguntado si el país lo recordaría como un rey temporal, que nunca tuvo suficiente tiempo. La pregunta la había perseguido porque no podía ofrecerle certeza. Catherine respondió con su propia revelación. Charles le había pedido en privado que mantuviera a William con los pies en la tierra emocionalmente y evitara que el miedo lo endureciera durante la transición. Ella no reemplazaba a Camilla. Estaba protegiendo al hijo que el rey temía dejar atrás. Camila se dio la vuelta y admitió que no sabía quién sería sin Charles.
Su ira se convirtió en dolor. Entonces entró William con peores noticias. El príncipe George había escuchado al personal discutir el anuncio. El enfrentamiento terminó sin victoria, porque más allá de su dolor, esperaban 3 hijos y un joven heredero que ya había comenzado a comprender lo que significaba para su propio futuro la decadencia de su abuelo. Después de reuniones, discusiones y decisiones oficiales, William y Catherine finalmente se encontraron solos. No había ningún asesor cerca. Ningún lenguaje médico suavizó la verdad. Ningún título real los protegía de lo que sentían. Sus hijos dormían arriba. Charles permaneció bajo supervisión constante, y de repente el futuro se acercó más de lo que ninguno de los dos deseaba. En ese silencio, Catalina admitió que sus lágrimas no eran solo por el rey. Tenía miedo de perder al marido que conocía en manos de la corona. William se sentó con el peso de esa confesión. Él y Catherine acababan de decirle al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis que su abuelo se encontraba gravemente enfermo. La sucesión significaba el orden en que la responsabilidad real pasa de una generación a la siguiente. Pero para los niños significó algo más simple y doloroso. Su padre pronto podría dedicarse más al deber que al hogar. La pregunta de George había sido más profunda. El joven príncipe había preguntado si William tendría ahora menos tiempo para estar con ellos. El príncipe había respondido con cautela, pero Catalina escuchó la pausa antes de su respuesta. Esa pausa fue importante porque el futuro ya no era una idea. Había entrado en su vida familiar y se encontraba entre padres e hijos. Catherine le dijo a William que antes el deber siempre había llegado lentamente. Esta vez sintió como si hubiera atravesado la puerta sin previo aviso. Temía que la corona lo volviera hacia adentro, endureciera su voz y le enseñara a ocultar todo lo que lo hacía gentil. William finalmente admitió su culpa. Una parte de él había pasado años preparándose para la realeza, mientras que otra parte se sentía avergonzada de pensar en el futuro, cuando Carlos todavía estaba luchando. Quería estar listo. Sin embargo, la disposición ahora parecía peligrosamente cercana a la traición. Luego, un asistente entregó una declaración grabada del rey. Charles habló directamente con ambos y les pidió que la responsabilidad nunca destruyera la calidez que le había hecho confiar en ellos. El mensaje era personal, no ceremonial, y obligó a William a considerar a su padre como un hombre, y no como un monarca. William tomó su decisión. No repetiría el viejo hábito real de cargar solo con el dolor y excluir a las personas más cercanas a él. Se quitó la chaqueta, se sentó junto a Catherine en el suelo y apoyó su frente contra la de ella. Dijo que no podía prometer que no estaría asustada. Él respondió que ella solo necesitaba prometerle que no se asustaría sola. Catherine tomó su mano y estuvo de acuerdo. Juntos prometieron que cada nuevo deber lo afrontarían como socios y que sus hijos estarían protegidos del miedo sin ser engañados. Luego William le pidió que estuviera a su lado en la aparición pública del día siguiente, no como decoración, sino como su igual. Su promesa privada estabilizó a la familia. Pero por la mañana, las puertas del palacio estaban rodeadas, los titulares estaban impresos y todo el país estaba esperando a ver si la monarquía se doblegaba o se mantenía firme. Al amanecer, la tragedia ya no estaba contenida detrás de los muros del palacio. Había llegado a las mesas de desayuno, a los andenes de ferrocarril, a los estudios de televisión y a las multitudes, reunidas bajo el estandarte real. El anuncio oficial apareció en todas las transmisiones importantes, pero una imagen capturó el estado de ánimo del público con más fuerza que cualquier declaración. Afuera del Palacio de Buckingham, una joven colocó una tarjeta escrita a mano junto a las puertas mientras cientos permanecían en completo silencio. El mensaje era sencillo: gracias, Rey Carlos. Por favor, sigue luchando. Las emisoras suspendieron la programación regular y centraron su atención en el estado de Charles, las funciones ampliadas de William y el dolor visible de Catherine. El estandarte real es la bandera utilizada para mostrar que el monarca está presente o representado
y su significado ahora parecía más pesado que la ceremonia. Todas las discusiones volvieron al mismo miedo. El país estaba viendo cómo una crisis familiar se convertía en un punto de inflexión nacional. Los funcionarios de Palacio emitieron un segundo comunicado para contener las especulaciones. Confirmó que el rey permanecía consciente, plenamente informado y rodeado de familiares cercanos. La redacción ofrecía tranquilidad, pero también revelaba la gravedad de la situación. Ya no es si esperaba que Charles desempeñara deberes públicos, y William ya había comenzado a asumir responsabilidades que alguna vez pertenecieron a su padre. Catalina dio un paso adelante junto al príncipe durante una breve aparición pública. Sus ojos seguían cansados, pero agradeció a la multitud por apoyar a Charles y a toda la familia. La princesa habló con cuidado, pero la emoción presionaba cada palabra. Sabía que el público no solo estaba midiendo la salud del rey, sino que también los miraba a ella y a William, en busca de señales de lo que vendría después. William se mantuvo firme hasta que alguien entre la multitud gritó que el país estaba junto a su padre. El príncipe hizo una pausa, bajó la cabeza y tomó la mano de Catalina. Ella apretó sus dedos alrededor de los de él, recordándole la promesa que habían hecho solo unas horas antes. Afuera del palacio de Buckingham, cientos se reunieron con flores, tarjetas escritas a mano, banderas sindicales y fotografías de la coronación de Carlos. Un locutor guardó silencio. Cuando la cámara se centró en el mensaje de la joven debajo de la barandilla, a su alrededor, los desconocidos bajaron sus teléfonos y dejaron de hablar. El dolor se había vuelto silencioso, compartido e imposible de descartar. Un periódico capturó a Catalina, saliendo de Windsor bajo el titular «Las lágrimas de una hija por el rey». La portada se difundió rápidamente porque expresaba lo que el lenguaje oficial no podía expresar. Su colapso había mostrado el costo humano detrás de la corona. Charles observó la cobertura desde su habitación privada. El rey pidió a un asistente que rememorara el momento en que Guillermo y Catalina dieron un paso adelante juntos. Observó a su hijo hacer una pausa, vio a la princesa tomar su mano y comprendió que ya llevaban la carga como uno solo. Entonces Charles tomó su decisión final. El monarca convocó a Guillermo, Catalina, Camilla y Ana para una reunión familiar privada. La nación había entregado su mensaje de lealtad y él respondió reuniéndolos para una declaración que transformaría el miedo en propósito. Charles no podía revertir el veredicto médico, pero podía decidir qué haría su familia con él. Con Guillermo, Catalina, Camila y Ana reunidos a su alrededor, el rey habló sin lenguaje ceremonial ni tranquilidad ensayada. Reconoció que su salud había cambiado el rumbo de la monarquía y que sus seres queridos tenían miedo. Luego les dio algo más fuerte que otra promesa de recuperación. Les dio permiso para avanzar juntos sin culpa, rivalidad o vergüenza por las responsabilidades que ahora recaían sobre ellos. Charles confirmó que permanecería apartado de sus deberes públicos y dedicaría sus fuerzas al tratamiento, el descanso y el tiempo privado con sus seres más cercanos. Los deberes públicos eran las apariciones oficiales, las responsabilidades nacionales y las tareas constitucionales, realizadas en nombre del país. Alejarse de ellos fue doloroso, pero el monarca admitió que fingir lo contrario solo generaría más miedo. William ahora lideraría los principales deberes nacionales, mientras que la princesa Ana apoyaría el programa ceremonial. Camila permanecería junto a Charles como su compañera personal más cercana, y Catherine protegería la unidad de toda la familia. El rey dejó claro el acuerdo, porque se negó a permitir que la enfermedad convirtiera la responsabilidad en rivalidad. Charles luego miró directamente a Catherine. Él le dijo que el colapso no había demostrado debilidad. Sus lágrimas habían revelado la humanidad que la corona nunca debía perder. La princesa bajó la cabeza, pero él le pidió que lo mirara y recordara que la compasión importaría tanto como la autoridad en los días difíciles que se avecinaban. William finalmente enfrentó a su padre sin enojo. Charles se disculpó por ocultar la advertencia médica anterior
y admitió que el silencio había obligado a su hijo a prepararse para el futuro sin honestidad emocional. El príncipe confesó que la ira le había impedido decir la verdad. Estaba aterrorizado de perder a su padre antes de que hubieran resuelto lo que quedaba entre ellos. Charles tomó su mano. El monarca dejó en claro que el papel ampliado de Catalina nunca disminuiría a Camilla ni la alejaría de su lado. El lugar de la reina estaba asegurado, y la princesa no había sido elegida para reemplazar a nadie. Catherine cruzó la habitación y tomó la mano de Camilla. La reina lo aceptó, y por primera vez desde que comenzó la crisis, ambas mujeres estuvieron junto a Carlos sin sospechas ni competencia. Anne Loos observó en silencio, comprendiendo que la familia finalmente había elegido la unidad sobre el control. Charles pronunció su mensaje final a través de una declaración familiar grabada. Dijo que la monarquía sobreviviría no porque sus miembros ocultaran el dolor, sino porque transformaron el dolor en servicio, honestidad y lealtad. William se dirigió hacia la puerta, pero Charles lo llamó. Padre e hijo se abrazaron sin hablar. Catherine observó entre lágrimas, ya no indefensa, mientras Camilla y Anne permanecían a su lado en respetuoso silencio. El colapso de la princesa Catalina se convirtió en verdad. El palacio no pudo esconderse. Incluso la familia más fuerte puede resultar herida por el miedo. Sin embargo, Charles convirtió ese miedo en unidad. El rey se alejó rodeado de lealtad. William aceptó el futuro sin perder su humanidad. Y Catherine emergió como el corazón que los mantenía unidos. La crisis los había cambiado permanentemente, pero no los había destruido. Gracias por mirar. No olvides darle me gusta y suscribirte, y nos vemos en el próximo.